96.9. Mujeres en Diálogos por la Igualdad. La doctora Tere Guerra y Mariel G. nos presentan una charla sobre los logros y el empoderamiento de mujeres líderes que inspiran el cambio. Prepárate para un diálogo transformador que despierta conciencias y promueve la igualdad sustantiva. Comenzamos. Pues muy bienvenidas sean todas las personas a su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Hoy tenemos, como todas las noches, pues a una invitada de lujo, a la doctora Dina Grijalva, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Y por supuesto, pues una vez más nos acompaña la doctora Tere Guerra. Buenas noches. Y pues un poco pensar en que este espacio me da la oportunidad de acercarme a mujeres que admiro mucho, además de por supuesto la doctora, pues Dina es una de las mujeres que de cuando yo era ahí una puberta, ¿verdad? Y andábamos en las calles, las manifestaciones, los eventos culturales, pues me tocaba verla. Por eso te pintaste el pelo de rosa, como. Y yo, no propiamente, pero quiero decir, abriendo este programa, que Dina en vida ya me heredó a mí, me pasó la batuta y me heredó el color rosa, entonces me siento y lo porto con muchísimo orgullo. Y pues para poder conocer justo a esta mujer que yo veía apasionada de las letras, Dina, ¿cómo ha sido esta pues trayectoria de abrirte paso en la escritura? ¿Cómo te has sentido con esto? Bueno, muy buenas noches y gracias por la invitación. Me gusta mucho compartir mi pasión por la literatura. Y bueno, lo primero que voy a decir es que crecí con algunos privilegios, en el sentido de que en mi casa había libros. Y bueno, mi pasión primero por la lectura fue desde niña. Decidí estudiar literatura, estudiar la licenciatura en letras, y bueno, ahí también tuve el apoyo de mi mamá y de mi papá para irme lejos de la ciudad a estudiar. Me fui a estudiar a Puebla porque ahí estaba muy bien la carrera. Bueno, entonces el proceso de estudio de literatura y posteriormente de dar clases. Trabajé primero en la Universidad Autónoma de Puebla y después aquí en la UAS durante más de 30 años. Ese proceso yo pudiera decir que fue en cierta manera terso, o sea, tuve la pasión y tuve las condiciones para hacerlo. En cambio, ya el proceso de dedicarme a la escritura, ese sí representó un reto mayor, porque lamentablemente estamos en una sociedad patriarcal en donde durante siglos se nos negó a las mujeres el derecho a la expresión, incluso se negaba hasta el derecho a hablar, y bueno, el derecho a escribir, el derecho a publicar. Y por lo tanto, todavía las mujeres que escribimos, que publicamos, que nos dedicamos a cualquier esfera del arte, todavía estamos contracorriente. No tanto, afortunadamente, se han abierto espacios, pero si yo pienso de hace 4 o 3 décadas, era mucho más difícil para una mujer dedicarse a la escritura y tener acceso a la publicación en periódicos, en revistas literarias o en libros. Y en ese sentido, eso sí requirió de mi parte un esfuerzo mayor, y aquí también quiero destacar que conté en mis inicios con el apoyo mayoritariamente de compañeras mujeres. Sí hubo apoyo de algunos maestros, pero mayoritariamente fueron mujeres quienes me apoyaron, leían lo que escribía, me incentivaron a publicar,
y fueron mayoritariamente editoras. He logrado publicar 15 libros y la mayoría de ellos han sido publicados por editoras mujeres. Es decir, que todavía enfrentamos este reto de escribir, de publicar, como mi deseo es que esta sea una actividad que cualquier mujer pueda ejercer. Bueno, sigo, por eso también soy activista en el terreno artístico y estoy dispuesta a hacer todo lo posible para que más mujeres tengan acceso a la lectura y tengan acceso a la escritura. Dina, encabezas también un grupo que se llama Mujeres Creadoras, algo así, ¿no? De aquí de Sinaloa. Significa, por lo que tú nos cuentas, que no solamente en la política, en la empresa, en la industria, sino también en la cultura, en la escritura en particular. Y digo en la cultura en general, porque hemos visto historias de esta película, todo lo que le costó a la primera mujer para llegar a ser la directora de orquesta, de todo lo que les ha costado a las mujeres para llegar a muchos campos de las artes. Entonces, en esto de la cultura en general y en particular de la escritura, sigue habiendo todavía invisibilidad de algunas mujeres, una subrepresentación de las mujeres, o sea, es minoría, vamos a decir, a las que les publican. ¿O cómo ves el campo de las mujeres en la escritura? Sí, lamentablemente todavía estamos muy lejos de llegar a una equidad, en el sentido de que tuviéramos las mismas posibilidades las mujeres para publicar en relación a los hombres. Para publicar, difundir la cultura. Pongo un ejemplo nada más. En la pandemia hubo un programa lanzado, creo que por el Instituto Nacional de Bellas Artes, de difusión de arte, brigadas para leer, creo que se llamaban, y incluyeron solo a hombres, escritores, y cuando hubo mujeres, inmediatamente escritoras que preguntaron por qué no había mujeres, la respuesta es que invitamos a 3 y ninguna podía. Entonces, a partir de ahí, una poeta, creo que es de Ciudad Juárez, Esther García, se dio a la tarea de hacer el mapa de escritoras. Esto fue en plena pandemia. En un mes ya tenía 100 escritoras en el mapa. Ahorita ya no le he seguido la huella los últimos meses, pero somos más de 800 mujeres escritoras mexicanas en ese mapa. Era para demostrar que no solo había 3, ¿verdad? Que además no estábamos seguras de que hubieran invitado a 3, pero si 3 no podían, bueno, habíamos 800 que hubiéramos podido. Otra lista larga de posibilidades, exacto. que también ahí podría pensarse que es, como el tema, a lo mejor, porque hablas de la pandemia como este espacio donde también se visibilizó como las mujeres en el tema de cuidados, ¿no? Que es, si ya había dobles o triples jornadas, pues todavía estaban más en esta parte de atención en los espacios del hogar, y que eso pues podía detener el que pudieran desarrollarse, ¿no? Exacto, y bueno, las mujeres artistas en general enfrentamos, como en mi caso no fue así porque ya estaba yo con mi carrera de letras, hasta logré estudiar doctorado, estar en el SNI, dar clases. Esa es la fuente para mi vida material y la de mis hijas. Pero otro problema que enfrentan las mujeres artistas en general es que es muy difícil vivir del arte. En ese sentido, para las mujeres es doblemente difícil, porque si se admite a regañadientes que participemos o que en actividades productivas, pero es para aumentar el sustento de la familia, para aumentar la economía, el arte que no reditúa en lo económico es todavía más difícil. Por eso la presencia de las mujeres en el arte, por eso, como decía la doctora Tere Guerra, y hace 6 años, aquí en Sinaloa, algunas mujeres, viendo la necesidad de agruparnos para unidas lograr espacios, lograr que más mujeres
en Sinaloa se visibilicen y tengan acceso al arte en las diferentes esferas artísticas, fundamos una organización que es Mujeres Creando Sinaloa. Ahí hay, bueno, ya a mí me toca estar al frente del área literaria y bueno, está la artista visual en Marta Romero, en artes visuales, tenemos en danza, teatro, música, donde está una música muy buena, Dalia Carrasco, y entonces estamos agrupadas ahí decenas de mujeres con el propósito de apoyarnos y a mí me interesa mucho, particularmente, como he dicho, yo he tenido la suerte o el privilegio de escribir, de publicar, he logrado publicar. No ha sido fácil, todavía tengo retos porque sí hay preferencia en general por los libros de hombres, pero pudiera decir que en lo personal yo me siento plena enfrentando retos, pero a mí me interesa mucho a estas alturas de mi vida que las jóvenes, que las niñas, que las jóvenes, las mujeres de todas las edades sepan que se pueden dedicar al arte. El arte, a mí me interesa mucho hablar del arte no solo como consumo, o sea, está muy bien, o sea, tener acceso, por ejemplo, a la literatura como lectoras es una maravilla, o como espectadoras de pintura, de conciertos artísticos, ese es un paso muy importante, y buscar también que cada vez seamos más las mujeres de todos los sectores sociales quienes tengamos acceso al arte, en ese sentido, pero también como creación. Y mi experiencia en talleres que he impartido en diferentes comunidades es que si ponemos a las niñas y a las adolescentes o a mujeres de cualquier sector en contacto con el arte y les brindamos la posibilidad de expresarse, la mayoría de las mujeres escriben en esos talleres o hacemos libros objeto, que es una técnica para incentivar ahí la creación entre artes visuales y escritura, y la mayoría, por no decir todas, las participantes en los talleres logran crear en ese espacio de los talleres obra artística. Eso nos dice que todas las mujeres pudieran no pudieran realizar obras artísticas, y no para que todas se dediquen al arte, o sea, no es forzoso que todas tengan, ni es posible el deseo y la pasión de dedicarse al arte como actividad prioritaria, pero sí, yo creo que todas las mujeres pueden escribir un texto, pueden hacer una pintura, pueden danzar para expresarse. O sea, el arte es una forma de expresarse. También es una forma a veces de conocerse a una misma. En ese sentido, en los talleres hay adolescentes, por ejemplo, que en sesiones de unas cuantas horas a veces expresan sus sentimientos más profundos, incluyendo tristezas, depresiones, adicciones, y yo creo que el hecho de que se atrevan a expresarlo por escrito, que puedan expresarlo por escrito, puede ser ya el inicio de una forma de ir solucionando, de ir buscando resolver esos problemas. Bueno, en esto de las mujeres, ¿no será que hace falta, así como hubo en la política, en el tema de la cultura, las mujeres en la cultura, pues acciones afirmativas, ¿no? Porque en la política se tuvo que forzar, o sea, la inclusión de las mujeres. A partir de las Entonces, cuotas. Como que acciones afirmativas a veces se le llama discriminación positiva, el hecho de que, pues, obligues también a las instituciones, en este caso de cultura, pues a que si son publicaciones, pues casi pongas cuotas, ¿no? De que sean tantas de mujeres, obligando pues a la inclusión. Pero bueno, yo conozco también otra faceta tuya, Dina. Ahorita nos vas a platicar de tus libros. Te quería preguntar cuál se te ha hecho más complicado, si el primero o el último, pero bueno, ahorita volvemos al tema libros. Pero también es importante que la gente conozca que Dina Grijalva, aparte de ser escritora y tener 15 o cuántos libros, 15 libros publicados, maestra universitaria, es también una
una activista del feminismo. Ella ha estado encabezando marchas, y no solo del feminismo. Es una mujer de izquierda, humanista. Entonces, ¿cómo has combinado esa faceta? Porque de pronto el activismo nos demanda bastante tiempo. Y aparte eres madre de familia y has formado también hijas feministas. Entonces, ¿cómo combinas, cómo es posible tener a la escritora, a la feminista, a la activista y a la madre formando hijas feministas? Sí, bueno, muy buena pregunta, porque sí, realmente no es fácil, es un proceso difícil. Bueno, lo primero es que yo abracé la causa feminista, abracé el feminismo desde muy joven, desde los 18 años, cuando entré a estudiar letras, cuando empecé a estudiar letras. ¿Y quién te inspiraba en ese de abrazar el feminismo? En ese fue interesante porque éramos muy pocas comparadas. Yo estudiaba la licenciatura en letras en Puebla, y bueno, realmente yo tuve una inspiración, por ejemplo, en Alaí de Fopa, Marcela Lagarde. Marcela Lagarde llegó a dar clases yo estaba en filosofía y letras en Puebla, se abrió la licenciatura en antropología y llegó Marcela a dar clases. Pues una gran maestra. Y podemos hablar de saber Marcela Lagarde. ¿En qué año fue como también para... Vamos a hablar de eso o ahorita que volvamos, porque siempre los tiempos por acá son limitados. Pero bueno, pues te tocó también tener una maestras de lujo, o sea, realmente esas sentaron las bases, vamos entendiendo, a las bases sólidas del feminismo, porque además decirlo, Mariel es generación joven, verla con pelo rosa, pero Dina Grijalva, cuando nadie se atrevía a traer los pelos rosas, los cabellos, el pelo, para no decir los pelos, el cabello rosa, ella rompía estereotipos, sigue rompiendo estereotipos y se plantaba, y además se plantaba en marchas, en activismo, en todo esto. Pero de esto vamos a seguir hablando ahorita que regresemos de nuestro corte de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. En un momento regresamos. Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. ¡Súmate, Sinaloa! ¡Súmate, Sinaloa! Súmate. Mi tierra es de los hombres que se unen al progreso. Mi tierra es un congreso de hospitalidad. Mi tierra abre los brazos siempre con bonanza Y nos regala la esperanza de un porvenir que brillará. Sinaloa, con gente que mira el futuro. Sinaloa, Es mar, es campo, es mi orgullo. Sinaloa, Le da su fruto a todo el mundo. Sinaloa, quiere contigo convivir. ¡Súmate, Sinaloa! En Vibra Radio. Esta noche, Cena Pancho. Un servidor en esta noche Cena Pancho va a entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos. Tú lo sabes, el que más me apasiona a mí
Es el de la entrevista. Así es. Escucha a Francisco Arismendi, analista de Los Noticieristas, todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. En Esta Noche Cena Pancho se estará transmitiendo en vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de Los Noticieristas. Vibra Radio. Tú sabrás que cada región tiene ciertas características que nos distinguen a unos de un modo, otros de otro. Y casualmente, que yo no creo que sea tan buen representante de las características culichis, pero las características culichis eran muy buenas para el tipo de negocio que hacemos. Sí, gente la de manera palabra, de ser valientes, simpáticos, sí, alegres, echados para adelante, trabajadores. O sea, hay una serie de características, tenemos negativas, pero también positivas. ¿Sí? Entonces, hay unas características que yo sí creo que sirvieron mucho para que Coppel le fuera bien. ¿Sí? Escucha a Enrique Coppel en Alto Vibraje, el podcast, el próximo 20 de agosto en todas las plataformas de Vibra Radio y Los Noticieristas. Because Mazatlan is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. ¡Súmate, Sinaloa! ¡Súmate, Sinaloa! Súmate. Mi tierra es de los hombres que se unen al progreso. Mi tierra es un congreso de hospitalidad. Mi tierra abre los brazos siempre con bonanza Y nos regala la esperanza de un porvenir que brillará. Sinaloa, con gente que mira el futuro. Sinaloa, es mares, campo, desde orgullo. Sinaloa, le da su fruto a todo el mundo. Continuamos en Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Bien, estamos de regreso después de este corte en su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Antes de irnos, dialogábamos con la doctora Dina Grijalva y la doctora Tere Guerra, haciendo este recuento de ella como una increíble escritora, gran mujer y sobre todo un referente en la parte del activismo social y de izquierda particularmente. Así que antes de irnos al corte estamos con esta historia de esa Dina adolescente estudiando en Puebla, teniendo grandes mentoras, grandes maestras, y yo preguntaba, ¿en qué año, en qué temporalidad fue? Sí, muy bien, pues estamos hablando de finales de la década de los 70s, del 77, cuando yo llego a Puebla, tenía 18 años, y realmente, bueno, el feminismo creo que empezó también por el lado literario, a pesar de que yo en ese momento era una activista política de izquierda, o sea, militante de izquierda, literalmente dispuesta a dar la vida para que México estuviera... ¿Te tocó estar en movimientos radicales de izquierda, lo que hablamos de los estudiantes y todo eso? Sí, me tocó esa etapa en Puebla, pero mi contacto, curiosamente, bueno, con el feminismo no fue en esa organización, porque incluso ahí era difícil. Porque ahí era machista, feminista, muchos de izquierda fueron machistas. Sí, realmente, primero fue leyendo a la Ide Fopa, la poeta feminista, fundadora de FEM. Entonces yo realmente me inicié en FEM, en la revista FEM. Después, ya cuando llega Marcela Lagarde, fue como reforzar, fue como sentir que no estaba sola, porque sí, de veras, en la organización donde yo militaba, aparte de que éramos muy pocas mujeres, yo era la única feminista, prácticamente no podía hablar de feminismo. Y entonces cuando llega Marcela Lagarde a Puebla, a la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo estudiaba, fue algo muy bonito, porque ella creó escuela
feminista en llegar Marcela y hacer que el feminismo cundiera primero en la Facultad de Filosofía y Letras y después entre muchas jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, fue un proceso muy bonito ese. Y ahí pensar en que hoy pues tenemos las marchas del 8M, ¿no? Y que de repente pues vemos que son cientos, miles. Hemos tenido en Culiacán también la oportunidad pues de generar un movimiento muy sólido. Pero pues aquí yo ya les voy a hacer una pregunta a ambas. Así ahora voy a ser entrevistada. Sí, ya. Pensando en cómo recuerdan ustedes esas primeras formas de organizarse, porque pues les digo, yo las recuerdo en esos periódicos, en esas notas donde salían ambas desde esta parte del colectivo pues de mujeres. ¿Cómo han sido estas experiencias de posicionarse en los derechos de las mujeres por acá en Sinaloa? Porque pues hablamos de Puebla, sí, pero ¿cómo lograr traerlo para acá? ¿Cómo fue? Bueno, si quieres tú primero. Bueno, yo recuerdo eso que comenta Mariel. Bueno, a Dina la conocí en la universidad, la veía como activista, y así como digo, ella siempre rompiendo estereotipos. Aparte ya conocía de su trabajo literario, que ya había empezado, porque lo empieza muy joven. Entonces, cuando decidimos crear primero el Comité Promotor de Derechos de la Mujer, estamos hablando del 97, bueno, he platicado mucho cómo me construyo, me fortalezco como feminista al lado de Mara Areche, que igual que Dina, pues la revista FEM era como la Biblia, ¿no? O sea, entonces Mara siempre andaba con la revista FEM, entonces la conozco, yo a Mara la conozco a inicio de los 90. Entonces luego identificamos en este andar, o creo que ya incluso antes había visto a Dina. Entonces cuando decidimos crear este Comité Promotor de los Derechos de la Mujer, luego dijimos, aparte Dina en la izquierda, en los movimientos. Me había tocado ver a Dina, yo creo que desde el movimiento del 88, cuando Cuauhtémoc Cárdenas aspira a ser presidente de la República y le hacen fraude. Entonces en ese coincidir, y Mara también anduvo en eso, apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces fue, por una parte, coincidir en movimientos de izquierda, pero también dentro de la izquierda, y ahorita lo decía Dina, abriéndole paso al feminismo, porque la verdad es que yo también participé en esos grupos de izquierda y había mucho machismo, sigue habiendo, ahorita lo decías tú, María, pero bueno, de tal manera que sí me ha tocado caminar con Dina y reconocerla y admirarla, pues con toda su trayectoria literaria. Pero bueno, adelante, Dina, tú eres la entrevistada, ¿no? Yo. Sí, llegué a Culiacán, precisamente de Puebla, después de haber... Una década duré en Puebla, estuve trabajando allá en la universidad, aparte de todo mi activismo, y llegué aquí el 87 a la Facultad de Filosofía y Letras, y desde que llegué me incorporé, bueno, a una campaña ahí universitaria, e inmediatamente después a la campaña del ingeniero Cárdenas, que abrió una gran esperanza para que México se transformara, y que bueno, hubo fraude, y continué en el activismo de izquierda siempre, y a la par ya hubo más posibilidades de avanzar, yo creo, la organización feminista, y fue el 94 también, después de la elección donde participamos de nuevo con el ingeniero Cárdenas. Sentía yo esa necesidad de seguir luchando por los derechos de todas y de todos, y bueno, los canalicé en ese periodo. Logré crear una organización de mujeres por la democracia. Hicimos una marcha, me acuerdo, creo que fue el 95, increíble, éramos alrededor de 200 mujeres, lo máximo que logramos, y bueno, hicimos una marcha saliendo de Catedral hasta la plazuela Agustina Ramírez. Y ya entonces ya te conocía, y sí, seguramente ya coincidíamos. Sí, ahí nos conocimos, y desde ahí pues nos conocimos también en la militancia de izquierda. A Mara, a nuestra entrañable Mara, la conocí también prácticamente llegando a Culiacán. Tuve la fortuna también de que ella me compartiera tanto su pasión por el feminismo como su lucha y su decisión de avanzar en lograr un México mejor,
que siento que estamos ahorita en un proceso muy interesante, donde hemos logrado dar pasos importantes y esperamos que estos próximos años venga lo mejor, exacto. Eso es lo que te iba a preguntar, Dina. ¿Cómo te sientes ahora que has empujado toda esta causa de la izquierda, todos estos movimientos de mujeres? Pues tener una mujer presidenta y que además de izquierda con todo el proyecto y científica, ¿cómo ves y cómo crees que esto va a impactar al resto de las mujeres aún, o sea, en el tema de cultura que se ha quedado rezagado, podemos decir? Sí, yo creo que va a ser un impacto muy grande. Bueno, primero, personalmente, desde mi emotividad, yo estoy feliz de haber logrado ver a una mujer presidenta, pero además, aparte de que sea una mujer presidenta, es una mujer de izquierda, una mujer científica, una mujer que ama la cultura, porque ella la actual, la presidenta electa tiene también un bagaje y una pasión por ella, participó en grupos de música desde niña. Hay unos videos, toca la guitarra, sí, entonces, y el ballet, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, personalmente estoy muy contenta de haber alcanzado a ver a una mujer presidenta. Estoy muy contenta con la paridad y muy esperanzada, la verdad, en que esto se traduzca en un avance de las mujeres, en acciones afirmativas. Yo creo que a veces es necesario. Bueno, ya empezó una que anunciada, que es el apoyo a mujeres de 60 años, o sea, esta es una primera acción afirmativa porque es para mujeres adultas mayores a partir de los 60 años, y espero que en ese sentido haya más acciones afirmativas en todos los terrenos, incluyendo el de la cultura. En el de la ciencia es clarísimo y es evidente por su pasión científica, y bueno, ya se hizo secretaría, se va a hacer secretaría lo que era CONACYT, y se le había agregado en este sexenio la H de humanidades. Bueno, esperemos que esa H ahora no sea muda, que sea que esté en mayúsculas y que brille la H. O sea, que el arte, la cultura, la ciencia, la educación sean el acceso de todas y de todos a estas áreas, sean más, o sea, se alcance el más. Me gustaría, pues, además pensar entonces, ¿qué crees tú, Dina, que pueda venir? O sea, ya se logró ver pues a una mujer presidenta, estamos hablando de esta parte de las cuotas, el cómo hay instituciones que ya están abrazando y adoptando la parte de las humanidades, pero ¿qué más podría pensar Dina, esa Dina Rojilla de 18 años acercándose al feminismo? ¿Qué más podría pensarse en que pueda venir? ¿Cuál es el compromiso con el que nos quedamos estas generaciones? Sí, yo creo que, bueno, por ejemplo, en Mujeres Creando Sinaloa yo participé en la elaboración de nuestro manifiesto, y por ejemplo, como decía hace unos minutos la doctora Tere, yo creo que es necesario que en la cultura exigir la paridad en todos los terrenos, que si hay un concurso literario, la mitad, cuando menos, de los miembros del jurado sean mujeres, que se garantice en general, que ya hablando en concreto, las actividades que organiza el Instituto de Cultura, que organizan desde las universidades, desde todas las esferas, que se garantice que mínimo haya paridad en todas las áreas. Estoy hablando de literatura, danza, teatro, música, en todas las áreas, porque artistas, bueno, ya voy a hablar en concreto de Sinaloa, artistas mujeres en Sinaloa sí hay, y hay bastantes y muy buenas. Dina, queremos que nos platiques un poco de tus libros. ¿A qué tipo de audiencia van dirigidos? Y te decía, ¿cuál te costó más trabajo? ¿El primero o el último que estás ahorita cocinando?
¿O ya lo terminaste? Sí. No, es el último el que me cuesta más trabajo. Siempre es el último. Siempre es el último. De hecho, mi proceso realmente como escritora fue muy terso, fue muy placentero. ¿Desde niña supiste que querías ser escritora o qué? ¿O te fuiste también? No, de niña sabía que era lectora. Y en la prepa empecé a escribir. ¿Leías mucho? Sí, desde niña, yo creo la pasión que más me ha acompañado en la vida es la de la lectura, incluyendo mi época de militancia de izquierda, en que era mal visto que leyera. Creo que no se puede ser escritora sin ser lectora, ¿o? Sí, no, es imposible, es imposible. Puede ser lectora sin ser escritora, pero no puede ser escritora sin ser lectora. Y entonces realmente como escritora fue en la prepa, 16, 15 años, que empecé a escribir, pero curiosamente entré a letras y me absorbió la academia, o sea, mi pasión por la literatura se canalizó en la lectura y en el estudio de la literatura, y duré años así, en la enseñanza, en compartir, en dar, aparte de mi trabajo en la UAS, en filosofía y letras, dar talleres, etcétera. Y curiosamente cuando fue después de terminar el doctorado, que lo hice después de que ya mis hijas no estaban tan pequeñas. Entonces dices que fue después, ya tenías a tus hijos, te iba a decir, ¿cómo fue esa construcción del primer libro teniendo que literal amamantar bebés? ¿O cómo era? Eso es lo que quería conversar también. Realmente mi proceso fue la enseñanza, el trabajo en filosofía y letras y la militancia, el activismo, más la crianza de mis hijas me absorbían el 100% de mi tiempo. Lograba leer, eso sí, en todos los espacios y tiempos que podía, pero en esa etapa no escribí. Fue cuando mis hijas ya estaban adolescentes que hice la maestría y el doctorado en la UNAM en literatura, y ya estaba liberada de la carga de la crianza, de lo principal, nunca se acaba, pero ya estaban adolescentes, entonces tuve un espacio ahí y no fue algo planeado. Ese espacio lo llené resurgió, porque la había tenido dormida, la pasión por escribir. Entonces realmente fue como muy rápido que logré escribir. Tenía todo el bagaje de lecturas y académico, y tuve, como les digo, la suerte de dar primero con 2 editoras. Mis primeros 4 libros los publiqué en Culiacán, 2 en el ICIC, cuando estaba al frente de la editorial una editora, Ernestina Yepis, y otros 2, una gran escritora, sí, y editora y promotora de la cultura. Y comprometida. Exacto. Sí. Y otra que fue mi alumna, que es Maritza López, que tiene una editorial, y ella me publicó casi a la par publiqué 4 libros con ellas como editoras. Y después, por ejemplo, después que estuve en España, fue una poeta quien me ayudó a publicar un libro en España. Y en general sí he publicado algunos libros con editores, el que publiqué en Perú, en Chile, han sido editores, pero mayoritariamente ha sido el apoyo de mujeres editoras. Pero como que entonces ya estaba medio aceitada la maquinita, porque dices que luego ya se vino como la producción en serie. Pues lamentablemente, Dina, este programa sé que nos queda siempre pendiente temas. Ha sido pues muy interesante ver tu devenir, no solamente en la escritura, tu construcción como feminista, luego conocer pues tu activismo social, tu calidad académica, que también eso hay que decirlo. Pues nos has honrado esta noche y pues muchísimas gracias por ser partícipe de este programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerda que el cambio comienza con nosotras. Te esperamos en la próxima emisión de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Súmate a la conversación y juntas construyamos